Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Sabías que durante 60 años, Portugal y España fueron un solo imperio? Una unión dinástica que controlaba territorios en todo el globo. Pero en 1640, una conspiración en Lisboa encendió la mecha de una rebelión que se convertiría en una guerra de 28 años. No fue solo una batalla por un trono. Fue el sangriento divorcio que partió la península ibérica en dos, forjando la frontera más antigua de Europa. ¿Cómo un grupo de nobles se atrevió a desafiar al rey más poderoso del mundo? ¿Qué batallas sellaron para siempre el destino de dos naciones hermanas pero rivales? Prepárate para la historia de la Guerra de Restauración portuguesa. El año es 1580. La península ibérica se encuentra en una encrucijada dinástica que cambiará su destino para siempre. Portugal llora la pérdida de su joven y mesiánico rey, Sebastián I, desaparecido 2 años antes en la desastrosa batalla de Alcácer Quibir, en Marruecos. Sin descendencia directa, la casa de Avís se extingue, dejando un vacío de poder que atrae las miradas de toda Europa. El candidato más poderoso es, sin duda, su tío, Felipe II, rey de España. Con una combinación de diplomacia, sobornos y la inminente amenaza de su formidable ejército, Felipe hace valer sus derechos dinásticos y es aclamado rey de Portugal como Felipe I. Nace así la Unión Ibérica, una unión personal de coronas que crea el primer imperio global de la historia, un coloso sobre el que, literalmente, nunca se ponía el sol. Desde las minas de plata de Potosí hasta los puertos de especias de Goa, desde Lisboa hasta Manila, dos imperios se fusionaban bajo un solo soberano. Sin embargo, esta no fue una anexión, sino un acuerdo. En las Cortes de Tomar de 1581, Felipe II juró respetar y mantener la autonomía de Portugal. Se comprometió a preservar sus leyes, su moneda, sus instituciones de gobierno y su vasto imperio colonial, que seguiría siendo administrado por portugueses. Era un pacto de reinos separados, cada uno con su propia identidad, unidos únicamente por la figura del monarca. Un imperio, dos coronas. Durante las primeras décadas, este delicado equilibrio pareció funcionar. La élite portuguesa, en gran medida, aceptó la nueva realidad, viendo beneficios en la paz peninsular y la protección de la poderosa Armada Española. Pero la promesa de autonomía era una base frágil sobre la cual construir un imperio tan vasto y complejo, y las grietas no tardarían en aparecer. Los primeros años de la Unión Ibérica transcurrieron con una relativa calma, pero el delicado equilibrio prometido en las Cortes de Tomar comenzó a erosionarse con el paso de los monarcas. Bajo los reinados de Felipe III y, especialmente, de Felipe IV de España, la percepción en Portugal cambió drásticamente. El artífice de este cambio fue el poderoso valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares. Obsesionado con la centralización del poder y la necesidad de sostener el esfuerzo bélico español en la Guerra de los 30 años, Olivares impulsó su gran proyecto, la Unión de Armas. Este plan pretendía que todos los reinos de la monarquía hispánica, incluyendo Portugal, contribuyeran con hombres y dinero de forma proporcional para mantener un ejército común. Para los portugueses, esto representaba una violación directa y flagrante de los acuerdos de Tomar. Su reino estaba siendo arrastrado a las guerras de Castilla, conflictos que no le reportaban ningún beneficio y que, por el contrario, le costaban sangre y recursos. La situación se agravó en el frente colonial. Los enemigos de España
se convirtieron automáticamente en enemigos de Portugal. La poderosa Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales lanzó feroces ataques contra las posesiones portuguesas en Brasil, África y Asia. Pernambuco, en Brasil, cayó en manos holandesas, al igual que enclaves estratégicos en la costa africana. El Imperio portugués, orgullo de la nación, se desangraba mientras sus recursos eran desviados para luchar en Flandes o Alemania. A esto se sumó un aumento de los impuestos y la progresiva colocación de nobles castellanos en puestos clave de la administración portuguesa. El descontento crecía en todas las capas sociales. La nobleza se sentía marginada. El clero veía amenazados sus privilegios, y el pueblo sufría la presión fiscal y la crisis económica. Portugal ya no se sentía un reino hermano, sino una provincia explotada. Hacia finales de la década de 1630, la paciencia portuguesa se había agotado. El descontento generalizado, que había estallado en revueltas populares como la de Évora en 1637, necesitaba un liderazgo para canalizarse en una verdadera revolución. Este liderazgo surgió de un grupo de nobles y letrados que pasaría a la historia como los 40 conjurados, los 40 conspiradores. En el más absoluto secreto, comenzaron a reunirse en los palacios de Lisboa, especialmente en el de Miguel de Almeida, para trazar un plan audaz y extremadamente peligroso. Figuras como João Pinto Ribeiro, un abogado y hombre de confianza del noble más poderoso de Portugal, Antão de Almada, y el propio Almeida, eran el cerebro y el corazón de la conspiración. Su objetivo era claro y único: expulsar a los Habsburgo y restaurar la plena independencia de Portugal. Para ello, necesitaban un rey. Todas las miradas se dirigieron hacia Dom João, el octavo duque de Braganza. Como descendiente directo de la realeza portuguesa y poseedor de una inmensa fortuna y vastos territorios, era el único candidato legítimo y con el poder suficiente para liderar la causa. Sin embargo, el duque era un hombre prudente, cauteloso y consciente del inmenso riesgo. Un fracaso no solo significaría su propia ejecución por traición, sino la ruina total de su casa, la más rica de la península. Los conspiradores tuvieron que emplear toda su capacidad de persuasión para convencerlo. Le presentaron informes sobre el apoyo popular, el descontento en el ejército y la debilidad de la guarnición española en Lisboa. Le recordaron que el conde duque de Olivares ya lo veía con sospecha y que su pasividad podría ser tan peligrosa como la acción. Finalmente, presionado por su ambiciosa esposa, Luisa de Guzmán, y convencido por la determinación de los conspiradores, el duque de Braganza dio su consentimiento tácito. El plan se puso en marcha. La fecha elegida sería el 1 de diciembre de 1640. La mañana del sábado 1 de diciembre de 1640 amaneció fría y gris en Lisboa, pero la ciudad estaba a punto de arder con el fuego de la revolución. Al amparo de la primera luz, los 40 conspiradores y sus hombres se dirigieron al Terreiro do Paço, el corazón político de la capital. Su objetivo era el Palacio Real, donde residía la representante de Felipe IV, Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, y su detestado secretario de Estado, Miguel de Vasconcelos, el hombre de Olivares en Portugal. Divididos en varios grupos, los rebeldes asaltaron el palacio con una precisión fulminante. Mientras un grupo neutralizaba a la Guardia Española, otro se abría paso hacia los aposentos de Vasconcelos. Tras forzar la puerta, lo encontraron escondido en un armario. Sin mediar palabra, fue asesinado a tiros y su cuerpo arrojado por la ventana a la plaza, una señal inequívoca para el pueblo de Lisboa.
de que el poder de los Habsburgo se había quebrado. La duquesa de Mantua fue hecha prisionera en sus propias estancias, obligada a firmar órdenes para que las guarniciones se rindieran. Con el palacio bajo control, los conspiradores se asomaron al balcón principal. Ante la multitud que comenzaba a congregarse, atraída por el tumulto, Antão de Almada lanzó el grito que cambiaría la historia. ¡Libertad! ¡Viva el rey Don Juan IV! La respuesta de la gente fue inmediata y abrumadora. Lo que había comenzado como un golpe palaciego se transformó en un levantamiento popular. Las campanas de las iglesias repicaron y el pueblo lisboeta se echó a la calle, aclamando al nuevo rey y atacando cualquier símbolo del dominio español. El golpe había sido un éxito rotundo y casi incruento. En cuestión de horas, Lisboa estaba en manos de los restauradores. La noticia se extendió como la pólvora por todo el reino y el imperio, que aclamaron de forma unánime al nuevo monarca. La independencia había sido proclamada, pero todos sabían que la reacción de Madrid sería terrible. El grito de restauración no era el final, sino el comienzo de una larga y sangrienta guerra. El eco de la conspiración del 1 de diciembre de 1640 resonó por todo Portugal, pero el éxito del levantamiento dependía de un solo hombre: João, el octavo duque de Braganza. Inicialmente, el duque había mostrado una prudente vacilación. Aceptar la corona no era solo un acto de ambición, sino una declaración de guerra contra el imperio más poderoso del mundo. Presionado por los conspiradores y, según la leyenda, por su ambiciosa esposa, Luisa de Guzmán, quien famosamente dijo: «Prefiero ser reina por un día que duquesa toda la vida», João finalmente aceptó su destino. El 15 de diciembre de 1640, en una ceremonia solemne pero cargada de urgencia en el Terreiro do Paço de Lisboa, fue aclamado como Juan IV de Portugal. No fue una coronación tradicional con la pompa de antaño. La corona real se había perdido o llevado a Madrid durante el reinado de los Felipes. En su lugar, se realizó una aclamación y un juramento, un acto que simbolizaba el renacimiento de la soberanía portuguesa. La noticia se extendió como la pólvora. Desde el norte rural hasta el Algarve, las guarniciones españolas fueron expulsadas y las ciudades proclamaron su lealtad al nuevo rey. El apoyo popular era abrumador, un torrente de fervor nacionalista que había estado reprimido durante 60 años. Juan IV se enfrentaba ahora a una tarea monumental: transformar un golpe de Estado exitoso en un reino independiente y sostenible. Debía crear un gobierno, organizar un ejército desde cero y, lo más crucial, prepararse para la inevitable y furiosa respuesta de Madrid. El restaurador, como se le conocería, era ahora el símbolo viviente de una nación que se negaba a desaparecer. Un rey proclamado por su pueblo en el umbral de la guerra más larga y decisiva de su historia. La noticia de la rebelión en Lisboa tardó semanas en llegar a Madrid, pero cuando lo hizo, cayó como una bomba en la corte de Felipe IV. Para el rey y su poderoso valido, Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, la sublevación portuguesa era más que una simple insurrección. Era una traición intolerable y una catástrofe estratégica. Olivares, el arquitecto de la política de la Unión de Armas, que buscaba centralizar el poder y los recursos del imperio, vio el levantamiento como un rechazo directo a su gran proyecto. Su reacción inicial fue de furia contenida y una férrea determinación de aplastar a los rebeldes. Sin embargo, la España de 1640 no era la potencia invencible de décadas pasadas. El imperio estaba sangrando en múltiples frentes. La guerra de los 30 años en Europa consumía hombres y dinero a un ritmo vertiginoso.
Peor aún, la propia península estaba en llamas. La revuelta de Cataluña, iniciada meses antes, se había convertido en una guerra a gran escala en la frontera con Francia, acaparando los mejores ejércitos y la atención prioritaria de Madrid. Olivares se encontraba en una posición imposible. No podía ignorar el desafío portugués, pero tampoco podía desviar las tropas de élite que luchaban contra los franceses en Cataluña. La respuesta inicial de Madrid fue, por tanto, sorprendentemente lenta y desorganizada. Se subestimó la unidad y la determinación del pueblo portugués, considerando el levantamiento como una simple conspiración de nobles que podría ser sofocada con facilidad. Se enviaron órdenes para organizar un ejército en la frontera de Extremadura, pero los recursos eran escasos. Mientras Olivares y Felipe IV lidiaban con sus múltiples crisis, Juan IV ganaba un tiempo precioso para consolidar su poder, un retraso que resultaría fatal para las aspiraciones españolas de una reconquista rápida. Mientras los diplomáticos comenzaban sus intrigas en las cortes europeas, la guerra ya había estallado en la larga y porosa frontera que separaba Portugal de España. Lejos de las grandes batallas campales que definirían el conflicto más tarde. Los primeros años de la Guerra de Restauración se caracterizaron por una lucha constante, brutal y localizada. Fue una guerra de escaramuzas, de incursiones rápidas y retiradas veloces, donde la iniciativa y el conocimiento del terreno lo eran todo. Las regiones fronterizas como el Alentejo portugués y la Extremadura española, así como la zona entre Trás-os-Montes y Galicia, se convirtieron en el escenario principal de este conflicto de baja intensidad. Ambos bandos se apresuraron a movilizar milicias locales y a guarnecer las fortalezas clave que salpicaban el paisaje. Las tropas españolas, aunque escasas, lanzaban cabalgadas en territorio portugués, saqueando aldeas, quemando cosechas y robando ganado con el objetivo de aterrorizar a la población y desestabilizar al nuevo régimen. En respuesta, las fuerzas portuguesas, compuestas en gran parte por campesinos y artesanos recién armados, pero imbuidos de un feroz patriotismo, respondían con contraataques. Pequeñas ciudades fronterizas como Olivenza, Elvas o Badajoz se convirtieron en puntos calientes, cambiando de manos o sufriendo asedios constantes. Esta fase inicial de la guerra fue fundamental para forjar el carácter del nuevo ejército portugués. Obligados a defender sus propios hogares, los soldados de Juan IV ganaron una experiencia invaluable en tácticas de guerrilla y defensa. Aunque Madrid aún no había lanzado una invasión a gran escala, esta guerra fronteriza desangraba a ambas naciones y preparaba el terreno para los enfrentamientos mucho mayores que estaban por venir. Juan IV y sus consejeros sabían que la independencia no se ganaría únicamente en el campo de batalla. La supervivencia del nuevo reino dependía de su capacidad para obtener reconocimiento y apoyo internacional, para transformar una rebelión interna del Imperio español en un conflicto entre dos estados soberanos. Así comenzó una ofensiva diplomática tan crucial como la militar. Se enviaron embajadores a las principales capitales europeas con una misión clara: conseguir aliados, o al menos la neutralidad benévola de las grandes potencias. El objetivo principal era Francia, el archienemigo de la España de los Habsburgo. Bajo la astuta dirección del cardenal Richelieu, Francia ya estaba apoyando a los rebeldes catalanes y veía en Portugal una oportunidad de oro para abrir un segundo frente y debilitar aún más a Madrid. Los diplomáticos portugueses
argumentaron hábilmente que su causa no era una secesión, sino la restauración de un linaje legítimo usurpado 60 años antes. Francia, interesada en su propia agenda, se convirtió en el primer y más importante aliado, firmando un tratado de alianza y amistad en 1641. Otro objetivo clave fue Inglaterra. Aunque inicialmente cautelosa y pronto sumida en su propia guerra civil, los lazos comerciales históricos y la rivalidad con España hicieron de Londres un interlocutor receptivo. El Tratado Anglo-Portugués de 1642 fue un gran éxito, asegurando ventajas comerciales y un reconocimiento tácito. También se buscaron alianzas con la República Holandesa, a pesar de ser rivales en el imperio colonial, y con Suecia, ambos enemigos de España en la Guerra de los 30 años. Esta red de diplomacia fue vital. No solo proporcionó a Portugal apoyo financiero, militar y logístico, sino que también aisló a España, enmarcando la lucha portuguesa en el contexto más amplio de la lucha europea contra la hegemonía de los Habsburgo. Tras 4 años de escaramuzas fronterizas y una guerra de baja intensidad, el año 1644 marcaría un antes y un después en la percepción del conflicto. El mando español, buscando dar un golpe de efecto que desmoralizara a los restauradores, organizó una incursión en profundidad sobre territorio portugués desde Extremadura. Al frente de las tropas de Felipe IV se encontraba el barón de Mollinghem, un experimentado militar de origen napolitano, al mando de casi 9.000 hombres. Su objetivo era saquear la región y demostrar la incapacidad portuguesa para defender su propio terreno. Del lado portugués, el veterano Matías de Albuquerque, conde de Alegrete, reunió a sus fuerzas, inferiores en número, pero conocedoras del terreno y motivadas por la defensa de su patria. El encuentro tuvo lugar en los campos cercanos a la villa de Montijo, el 26 de mayo de 1644. Inicialmente, la caballería española, más numerosa y experimentada, arrolló el flanco portugués, sembrando el caos y capturando su artillería. La batalla parecía decidida. Sin embargo, en un momento crítico, Matías de Albuquerque demostró su temple. Galopando entre sus hombres con la espada en alto, logró reorganizar a la infantería y aparte de la caballería en retirada, lanzando un contraataque desesperado pero furioso. La sorpresa y la ferocidad de la embestida portuguesa descolocaron a las tropas españolas que, creyéndose ya vencedoras, se habían desorganizado para el pillaje. El barón de Mollinghem, incapaz de restablecer el orden, ordenó una retirada hacia Badajoz, abandonando en el campo de batalla los cañones portugueses previamente capturados, así como estandartes y bagajes. Aunque tácticamente el resultado fue casi un empate, con bajas similares en ambos bandos, para Portugal fue una victoria estratégica y propagandística de un valor incalculable. Por primera vez, un ejército portugués había hecho frente en campo abierto a una fuerza española considerable y la había obligado a retirarse. La noticia resonó en toda Europa, reforzando la legitimidad de Juan Quanquers y demostrando que la independencia de Portugal no era una revuelta pasajera, sino una realidad que se defendería con sangre y fuego. Mientras en la frontera extremeña se forjaba la moral portuguesa en batallas como Montijo, en el corazón del poder español, el Palacio del Buen Retiro en Madrid, se desarrollaba un drama político de consecuencias trascendentales. La figura central era Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, valido del rey Felipe IV durante más de 20 años. Su ambicioso proyecto de la Unión de Armas, que buscaba que todos los reinos de la monarquía contribuyeran por igual al esfuerzo bélico, había sido la chispa que encendió las revueltas en Cataluña y Portugal.
Para 1643, la situación de Olivares era insostenible. La guerra en Flandes contra los franceses consumía ingentes recursos y vidas, culminando en la desastrosa derrota de Rocroi. La sublevación catalana se había convertido en una guerra abierta con apoyo francés, y la rebelión portuguesa, que Olivares había subestimado como un mero motín, se consolidaba día a día, demostrando ser un frente militar costoso y sin victorias decisivas. El fracaso en sofocar rápidamente la restauración lusa fue la gota que colmó el vaso. La alta nobleza castellana, resentida por su autoritarismo y por la carga fiscal, conspiraba abiertamente en su contra. La propia reina, Isabel de Borbón, y otros influyentes personajes de la corte convencieron a un dubitativo Felipe IV de que el valido era el culpable de todas las desgracias del reino. El 17 de enero de 1643, el rey firmó la orden que apartaba a Olivares del poder, enviándolo al exilio. Su caída no trajo la paz. Fue sustituido por su sobrino, Luis de Haro, un hombre de carácter más conciliador pero menos enérgico. Sin Olivares, la maquinaria de guerra española perdió su impulso centralizador y su agresividad. La estrategia contra Portugal cambió, volviéndose más reactiva y defensiva. La crisis en la corte de Madrid dio un respiro vital a Juan IV, permitiéndole consolidar su poder y organizar su ejército para la larga guerra de desgaste que se avecinaba. Una guerra que el caído, Valido, ya no dirigiría. Tras los primeros años de grandes maniobras y batallas campales como Montijo, la guerra de restauración entró en una fase más larga, cruel y monótona. Una guerra de desgaste. La frontera hispano-portuguesa, una herida abierta de más de 1.200 kilómetros, se convirtió en el escenario principal de un conflicto que se libraría pueblo a pueblo, castillo a castillo. La estrategia de ambos bandos cambió radicalmente. Las grandes batallas eran arriesgadas y costosas, por lo que se impuso la guerra de saqueo. Pequeños y medianos ejércitos cruzaban la frontera en incursiones rápidas y devastadoras, conocidas como cabalgadas. El objetivo no era conquistar territorio de forma permanente, sino destruir la capacidad económica del enemigo. Quemaban cosechas, robaban ganado, saqueaban villas y aterrorizaban a la población civil, que se convirtió en la principal víctima del conflicto. La vida en la raya, la frontera, se volvió un infierno de inseguridad constante. Paralelamente, la guerra se centró en el control de las plazas fuertes. Ciudades amuralladas como Badajoz, Elvas, Olivenza o Campo Mayor se convirtieron en bastiones estratégicos. Los asedios eran operaciones largas y complejas que requerían meses de preparación, la construcción de trincheras y el bombardeo constante de la artillería. La defensa de estas ciudades era una cuestión de honor nacional, y su caída o resistencia tenía un impacto enorme en la moral de ambos reinos. En este contexto, las tácticas de guerrilla cobraron una importancia vital. Milicias locales y partidas de combatientes irregulares, perfectos conocedores del terreno, hostigaban sin descanso las líneas de suministro enemigas, emboscaban a las patrullas y dificultaban cualquier movimiento de tropas. Esta guerra a pequeña escala, constante y sangrienta, minaba la fuerza de los ejércitos regulares y convertía cada palmo de terreno en un campo de batalla. La península se desangraba lentamente en una lucha fratricida que no se decidía en grandes enfrentamientos, sino en el día a día de la resistencia, el asedio y la incursión. Mientras la península ibérica se consumía en una guerra de fronteras, el conflicto por la independencia de Portugal se libraba con igual o mayor ferocidad a miles de kilómetros de distancia.
en los vastos territorios de su imperio. El verdadero motor económico del reino portugués no estaba en Europa, sino en las plantaciones de azúcar de Brasil y en el flujo de esclavos proveniente de Angola. Perder estos territorios significaría la bancarrota y el fin de la guerra. La situación era compleja, ya que un tercer actor había entrado en escena: los holandeses. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, aprovechando la debilidad de la Unión Ibérica, había conquistado en las décadas anteriores partes estratégicas del nordeste de Brasil y enclaves en la costa africana, como Luanda. Con la restauración portuguesa, los holandeses eran teóricamente aliados contra el enemigo común, España. Sin embargo, los intereses comerciales prevalecieron sobre las alianzas políticas. Los holandeses no tenían intención de devolver los ricos territorios azucareros. Fueron los propios colonos portugueses en Brasil quienes, sintiéndose abandonados por una metrópoli centrada en su propia supervivencia, tomaron la iniciativa. En 1645 estalló la insurrección pernambucana, un levantamiento liderado por una heterogénea alianza de terratenientes como André Vidal de Negreiros, el líder negro Enrique Díaz y el jefe indígena Felipe Camarão. Esta guerra dentro de la guerra fue brutal y se luchó con recursos locales. El punto de inflexión ocurrió en 1648. Una flota organizada y financiada desde Río de Janeiro, al mando de Salvador Correia de Sá e Benevides, cruzó el Atlántico y, en una audaz operación anfibia, reconquistó Luanda y la totalidad de Angola. Este movimiento fue un golpe maestro. No solo devolvió a Portugal el control sobre su principal fuente de mano de obra esclava, sino que cortó el suministro a las plantaciones brasileñas controladas por los holandeses, asfixiando su economía. La lucha en ultramar demostró que la restauración era un proyecto global, y su éxito en África y América fue fundamental para financiar y asegurar la victoria final en Europa. En noviembre de 1656, un manto de incertidumbre cayó sobre Portugal. El rey Juan IV, el hombre que había liderado la aclamación y se había convertido en el símbolo de la restauración, falleció. Su muerte, tras 16 años de un reinado definido por la guerra constante, abría una peligrosa brecha en el liderazgo del país. El heredero natural, el infante Afonso, tenía apenas 13 años y su acceso al trono estaba plagado de problemas. Sufría las secuelas de una enfermedad infantil que lo había dejado parcialmente paralizado, y con una capacidad mental que muchos en la corte consideraban insuficiente para gobernar. El futuro de la corona, y por extensión de la independencia, parecía pender de un hilo. En este vacío de poder emergió una figura de extraordinaria fortaleza: la reina viuda, Luisa de Guzmán. De origen español, hija del duque de Medina Sidonia, había demostrado desde el principio una lealtad inquebrantable a la causa portuguesa. Asumió la regencia con mano firme, decidida a salvaguardar el trono para su hijo y la soberanía para su nación adoptiva. Su tarea era titánica. No solo debía continuar la guerra contra el poder abrumador de España, que veía en la crisis sucesoria una oportunidad de oro para recuperar el control, sino que también debía navegar las turbulentas aguas de la política interna. La corte portuguesa estaba llena de facciones rivales, nobles ambiciosos y consejeros que dudaban de la viabilidad de una guerra interminable. Luisa demostró ser una estratega política y diplomática formidable. Se apoyó en un consejo de hombres leales, reorganizó la administración del reino y redobló los esfuerzos diplomáticos para consolidar las alianzas con Francia e Inglaterra. Comprendió que la supervivencia de Portugal
no solo se decidiría en el campo de batalla, sino también en las cortes europeas y en los pasillos de su propio palacio. La regente se convirtió en el baluarte de la independencia, la guardiana de una corona frágil en la hora más oscura. La noticia de la muerte de Juan IV y la instauración de una regencia con un rey menor de edad fue recibida en Madrid con un optimismo calculado. Felipe IV y su valido, Luis de Haro, percibieron que el momento para asestar el golpe de gracia a la rebelión portuguesa había llegado. Para liderar esta ofensiva final, eligieron no a un noble de cuna, sino al militar más prestigioso y capaz de España en aquel momento, don Juan José de Austria, hijo ilegítimo del propio rey Felipe IV y de la actriz María Calderón. Don Juan José era una figura carismática y un comandante probado. Su reputación le precedía, forjada en los campos de batalla de Italia, donde sofocó la revuelta de Nápoles, y en Cataluña, donde recuperó Barcelona para la corona española. Su nombramiento como capitán general del ejército de Extremadura en 1658 no fue una simple rotación de mando, fue una declaración de intenciones. España estaba enviando a su mejor general, respaldado con nuevos recursos, hombres y el mandato inequívoco de marchar sobre Lisboa y poner fin a la guerra. La llegada de don Juan José a la frontera transformó inmediatamente la dinámica del conflicto. Impuso una disciplina férrea, reorganizó la cadena de mando y mejoró drásticamente la logística de un ejército que había estado plagado de ineficiencias. Su estrategia no consistía en pequeñas incursiones fronterizas, sino en una campaña metódica y contundente para conquistar las plazas fuertes portuguesas una por una, abriéndose paso hacia el corazón del reino. Para la regente Luisa de Guzmán y sus consejeros, la amenaza nunca había sido tan real y personalizada. Ya no se enfrentaban a generales competentes pero predecibles. Se enfrentaban a una leyenda militar, un hombre con un talento innato para la guerra y una ambición personal por entregarle a su padre el reino perdido de Portugal. La guerra entraba en su fase más crítica y peligrosa. El primer gran objetivo de la nueva estrategia española fue la ciudad de Elvas, una de las fortalezas más importantes de la frontera portuguesa. En el otoño de 1658, un masivo ejército español, bajo el mando nominal de Luis de Haro, pero con don Juan José de Austria como el verdadero cerebro militar, puso sitio a la ciudad. El asedio fue implacable. Los españoles construyeron una formidable línea de circunvalación, un sistema de trincheras y fuertes que rodeaba completamente Elvas, cortando todo suministro y esperanza de auxilio. Dentro de las murallas, la guarnición y los ciudadanos padecían hambre, enfermedades y bombardeos constantes. La caída de Elvas parecía inevitable y con ella se abriría una herida mortal en la defensa portuguesa. En Lisboa, la regente Luisa de Guzmán y su consejo tomaron una decisión desesperada. Reunieron todas las tropas disponibles, formando un ejército de socorro compuesto por veteranos curtidos y reclutas novatos. Al mando se puso al experimentado André de Albuquerque, conde de Cantanede. Este ejército, inferior en número y artillería al español, marchó hacia Elvas sabiendo que se jugaba el destino del reino. El 14 de enero de 1659, las tropas portuguesas llegaron a las colinas cercanas a las líneas de asedio españolas. En un movimiento audaz y perfectamente coordinado, lanzaron un ataque sorpresa y frontal contra las trincheras. La batalla fue salvaje y caótica. Los portugueses, luchando con la ferocidad de quien no tiene retirada posible, lograron romper las defensas en un punto clave. El pánico se extendió por el campamento español, que fue incapaz de reorganizarse.
La derrota se convirtió en una desbandada catastrófica. El ejército español fue aniquilado, perdiendo miles de hombres, toda su artillería y sus vastos suministros. La victoria en las líneas de Elbas fue mucho más que la salvación de una ciudad. Fue un milagro militar que destrozó la primera gran ofensiva de don Juan José y llenó de esperanza y orgullo a todo Portugal. Tras la humillación de Elbas, don Juan José de Austria pasó años reconstruyendo su ejército y su estrategia, decidido a vengar la derrota. En la primavera de 1663, lanzó su segunda gran invasión, esta vez con un ejército aún más poderoso. Su avance fue fulminante, logrando lo que parecía imposible: la captura de Évora, una de las ciudades más importantes del sur de Portugal. El golpe fue durísimo. Con Évora en manos españolas, el camino hacia Lisboa parecía peligrosamente despejado. La supervivencia de Portugal exigía una respuesta militar inmediata y contundente. El ejército portugués, ahora notablemente mejorado y profesionalizado gracias a la ayuda de sus aliados, marchó para enfrentarse al invasor. Contaba con un componente crucial: un contingente de veteranos ingleses y franceses bajo el mando de un brillante mercenario, el conde de Schomberg. El 8 de junio de 1663, los dos ejércitos se encontraron cerca de Estremoz, en un terreno montañoso conocido como Ameixial. Don Juan José eligió una posición defensiva formidable en lo alto de una colina, confiando en que la infantería portuguesa se estrellaría contra sus tercios bien atrincherados. La batalla comenzó con una serie de asaltos portugueses e ingleses que fueron repelidos con enormes bajas. La disciplina española parecía inquebrantable y la victoria se inclinaba a su favor. Sin embargo, cuando la jornada parecía perdida, los comandantes aliados ordenaron un último y desesperado esfuerzo. La infantería, apoyada por una carga de caballería en el flanco, se lanzó colina arriba una vez más. Esta vez, el ímpetu fue imparable. El centro de la formación española, agotado tras horas de combate, se resquebrajó y luego se rompió por completo. La ruptura se convirtió en un colapso total. El ejército de don Juan José de Austria fue masacrado y puesto en fuga, perdiendo estandartes, artillería y miles de hombres. La victoria fue tan aplastante e inesperada que fue bautizada como el Terremoto de Ameixial. Destruyó la capacidad ofensiva de España en la frontera y selló, en la práctica, el destino de la guerra. La independencia de Portugal ya no era un sueño, era una realidad forjada en el campo de batalla. El año 1665 marcaría el último y desesperado intento de la monarquía hispánica por aplastar la rebelión portuguesa. Un ejército considerable, comandado por el marqués de Caracena, Luis de Benavides Carrillo de Toledo, cruzó la frontera con la intención de asestar un golpe definitivo. Su objetivo era tomar Vila Viçosa y desde allí amenazar Lisboa. Los portugueses, sin embargo, ya no eran la milicia improvisada de 1640. Bajo el mando del marqués de Marialba, Antonio Luis de Meneses, y con la crucial experiencia del estratega alemán Friedrich von Schomberg, el ejército luso se había transformado en una fuerza disciplinada y moderna. El encuentro decisivo tuvo lugar el 17 de junio cerca de Vila Viçosa, en un terreno ondulado conocido como Montes Claros. Caracena, confiando en la superioridad numérica y en la legendaria reputación de sus tercios, ordenó un asalto frontal. La infantería española cargó con furia, pero se estrelló contra las líneas portuguesas, bien atrincheradas y apoyadas por una artillería eficaz. La batalla se convirtió en un sangriento punto muerto durante horas. El punto de inflexión
llegó cuando la caballería española, en un movimiento mal coordinado, intentó flanquear al enemigo y fue aniquilada por una devastadora contracarga dirigida por el propio Schomberg. Con su caballería destruida y su infantería agotada y diezmada, tras repetidos asaltos fallidos, el ejército español se desmoronó. La retirada se convirtió en una desbandada caótica. La batalla de Montes Claros fue una catástrofe sin paliativos para España. Perdieron miles de hombres, toda su artillería y, lo más importante, cualquier esperanza realista de reconquistar Portugal por la fuerza de las armas. Fue la victoria que selló militarmente la independencia portuguesa, demostrando al mundo que la restauración no era un acto de rebeldía pasajero, sino el nacimiento irreversible de una nación soberana. La noticia de la aniquilación del ejército en Montes Claros llegó a Madrid no como un simple revés militar, sino como el eco fúnebre de un imperio en decadencia. Para el rey Felipe IV fue el golpe final. Su largo reinado, que había comenzado con la promesa de restaurar el prestigio de la Casa de Austria, se cerraba con una letanía de pérdidas. La humillación de la paz de Westfalia, la secesión definitiva de los Países Bajos, la pérdida del Rosellón y la Cerdaña frente a Francia, y ahora la constatación ineludible de que Portugal estaba perdido para siempre. El monarca, ya anciano y con la salud quebrantada por décadas de gobierno y tragedias personales, encarnaba el estado de su propio imperio, exhausto, empobrecido y superado por sus enemigos. Las arcas reales estaban vacías, agotadas por casi un siglo de guerras ininterrumpidas en múltiples frentes. La legendaria infantería española, los tercios que habían dominado Europa, era una sombra de lo que fue, desangrada en los campos de batalla, desde Rocroi hasta Montes Claros. La derrota no solo fue militar, sino profundamente psicológica. Rompió la voluntad de la corte española para continuar una guerra que se había prolongado durante 25 años, consumiendo recursos y vidas sin ofrecer ninguna victoria decisiva. El 17 de septiembre de 1665, apenas 3 meses después de la batalla, Felipe IV moría en el Real Alcázar de Madrid. Su muerte no solo cerraba un capítulo, sino que sumía a España en una nueva crisis. Dejaba como heredero a un niño de 4 años, frágil y enfermizo, que reinaría como Carlos II. El reino quedaba en manos de una regencia liderada por su viuda, Mariana de Austria, una posición de debilidad que hacía insostenible la continuación del conflicto. Con la muerte de Felipe IV y el ascenso de un niño al trono, el poder en Madrid recayó en la regente Mariana de Austria. La facción belicista, que durante años había abogado por la subyugación de Portugal a cualquier coste, perdió su principal valedor. La realidad se imponía. España, debilitada, con un rey niño y amenazada por la creciente agresividad de la Francia de Luis XIV, no podía permitirse seguir malgastando sus escasos recursos en una guerra imposible de ganar. El camino hacia la paz, sin embargo, no fue inmediato ni sencillo. El orgullo imperial español era un obstáculo formidable. Admitir la independencia de Portugal era reconocer formalmente el fracaso de una generación y la fragmentación de la herencia de Felipe II. En este complejo escenario diplomático, una figura resultó clave: Inglaterra. El rey inglés Carlos II estaba casado con la infanta portuguesa Catalina de Braganza, una alianza que había proporcionado a Portugal un apoyo crucial durante la guerra. Londres tenía un interés estratégico y comercial en garantizar la existencia de un Portugal independiente y amigo, como contrapeso a España y Francia. Así, Inglaterra, a través de su embajador en Madrid, Lord Sandwich, asumió el papel de mediador principal,
Las negociaciones se prolongaron durante casi 3 años, marcadas por la reticencia española y la firmeza portuguesa. Lisboa, consciente de su ventaja militar tras Montes Claros y su sólida posición diplomática, no aceptaría nada menos que el reconocimiento total y sin condiciones de su soberanía y de la dinastía de Braganza. La regente Mariana y su consejo tuvieron que enfrentarse a la cruda elección: sacrificar el orgullo y salvar al resto del imperio de un colapso mayor, o persistir en una quimera que amenazaba con destruirlo todo. Lentamente, el pragmatismo comenzó a ganar terreno sobre la obstinación. Finalmente, el 13 de febrero de 1668, en el convento de San Eloy de Lisboa, se puso fin a 28 años de guerra. Con la mediación de Inglaterra, los plenipotenciarios de Mariana de Austria, en nombre de su hijo Carlos II de España y de Alfonso VI de Portugal, firmaron el tratado que cambiaría para siempre el mapa político de la península ibérica. El Tratado de Lisboa era claro y conciso en sus términos fundamentales. En su primer artículo, España reconocía a Portugal como un reino libre, soberano e independiente, renunciando a perpetuidad a cualquier derecho o pretensión sobre su corona. Se reconocía explícitamente a la Casa de Braganza como la legítima dinastía reinante. El acuerdo estipulaba el cese inmediato de todas las hostilidades, la liberación de todos los prisioneros de guerra sin rescate y la amnistía general para los implicados en el conflicto. Se restablecían las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambas naciones. Uno de los puntos más trascendentales fue la restitución de territorios. Ambas coronas acordaron devolver todas las plazas y territorios ocupados durante la guerra, con una única y notable excepción: la ciudad de Ceuta, en el norte de África, que había decidido permanecer leal a la corona española en 1640. Se mantuvo bajo soberanía hispánica. De esta forma, el tratado no solo ponía fin a un conflicto devastador, sino que también solidificaba las fronteras entre España y Portugal, estableciendo una línea divisoria que, con mínimas alteraciones, ha perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en una de las más antiguas y estables de Europa. El Tratado de Lisboa representó el triunfo definitivo de la causa restauradora portuguesa y el reconocimiento formal por parte de su antiguo soberano de que la Unión Ibérica había llegado a su fin. Una nueva era comenzaba, con 2 reinos vecinos pero distintos, cuyas historias volverían a caminar por senderos separados.